Ahora vamos a ver cómo podemos generar una tabla dentro de un documento de Writer. Las tablas nos sirven para ordenar texto dentro de un documento, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hacer un listado. ¿Cómo agrego una tabla? Tengo la opción tabla, insertar tabla. Bien, ahí yo voy a elegir la cantidad de columnas y la cantidad de filas que quiero que tenga mi tabla. Por ejemplo, voy a generar una tabla de 3 columnas y 5 filas, ¿sí? Aquí donde dice título, si ustedes activan, la primera fila va a tener un formato automático de título. No se lo voy a hacer ahora para que ustedes lo vean cómo lo hacemos manualmente. Y tienen las opciones de estilo de tabla. Fíjense en que viene activado estilo predeterminado, lo cual le otorga un borde. Pero si no, tienen ustedes distintas opciones de estilo de tabla. Vamos a dejarlo en el predeterminado para que el estilo se lo vemos nosotros manualmente. Hago clic en insertar. Aquí tengo mi tabla, bien. En la tabla yo voy a ingresar texto como si fuera cualquier otro documento. Lo importante es ver en qué celda tengo el cursor. ¿Cómo puedo mover el cursor a través de las celdas? Pueden hacerlo manualmente haciendo clic o pueden usar la tecla tabular, por ejemplo, para saltar de celda en celda. ¿Sí? En este caso yo uso tabular para escribir. Si quisieran, pueden saltar manualmente o con las flechas de desplazamiento que tienen en el teclado. Una vez que escribí el texto, yo el texto lo puedo editar como cualquier párrafo. Por ejemplo, aquí le puedo poner cursiva, le puedo poner negrita, lo puedo centrar, todo como si fuera un párrafo común. Una vez que ya editaron el texto, pueden trabajar algunas otras cuestiones. Fíjense, cuando ustedes están dentro de la tabla, en la parte inferior de la pantalla, les aparecen a ustedes unos botoncitos que no veían antes. Son todas las opciones relativas al menú tabla. Por ejemplo, puedo elegir la opción agregar una fila encima. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a agregar una fila encima de donde está el cursor. Bien, yo hago clic ahí y se me agregó una fila encima. Yo puedo, por ejemplo, ahí escribir el título de mi tabla. Bien. Si quisiera agregar una nueva fila debajo, tengo la opción del lado que dice filas debajo. Supongamos que esta fila que agregué no la quiero, elijo la opción eliminar fila. Y lo mismo ocurre con agregar columnas, ¿sí? O eliminar columnas. Por ejemplo, puedo agregar una columna al costado. Si no me gusta, ¿verdad? Con que esté el cursor dentro de la columna es suficiente y elijo eliminar columna. ¿Bien? Bien, ahí yo ya tengo mi tabla construida. Supongamos que quiero que este título me ocupe todo el ancho de la tabla. ¿Cómo puedo hacer? Puedo seleccionar toda esta fila. Voy a seleccionar todas esas celdas. Y fíjense que abajo ustedes tienen la opción combinar celdas. Ese botoncito que les aparece ahí va a unir todas las celdas que ustedes tienen seleccionadas. Bien, ahí quedaron. De 3 celdas quedó una sola. Supongamos que yo quiero, al contrario a lo que hice recién, quiero dividir las celdas. Tienen ustedes el botón dividir celdas y si hacen clic ahí les va a preguntar en cuántas celdas lo quieren dividir. Por ejemplo, pueden dividir en 2, elegir horizontal o verticalmente. Voy a elegir verticalmente para que lo vean. Hago clic en aceptar y esta celda quedó dividida en 2. Bien. ¿Qué otras opciones tienen ustedes ahí? Tienen las opciones de alinear arriba, al centro o alinear abajo. La alineación del párrafo que hicimos fue lo que hice recién, lo trabajamos desde los botones de formato de párrafo, bien, alinear a la izquierda, centrar. Pero esta alineación que tienen ustedes es en relación al alto de la fila, es la alineación vertical. Por ejemplo, si yo escribo acá un nombre, bien, este nombre me aparece pegado al borde superior. Si yo elijo, por ejemplo, centrar verticalmente, el texto va a quedar justo en el centro de la celda. Y si elijo alinear abajo, va a quedar pegado al borde inferior. ¿Sí? Son distintas opciones de alineación. Después las opciones que tienen al lado son el color de fondo de la celda. Fíjense en que ustedes pueden ponerle color a su tabla. Siempre va a depender de qué celdas tienen seleccionadas. Yo, por ejemplo,
Me ubico en la fila que contiene el título, la voy a seleccionar y voy a elegir cambiar el color de fondo de esa celda. Tienen ustedes la posibilidad de elegir distintos colores, ¿sí? Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con esta celda que tengo acá. Si quiero aplicar a una celda, no hace falta que la pinte, con que esté el cursor adentro, suficiente. Si yo quiero aplicar color a varias celdas, las tengo que pintar y elegir los colores que voy a utilizar. Bien. Al lado del botón de color tienen el botón de estilos automáticos. Los estilos son los que les mostraba al principio que aparecen, son formatos predefinidos por Writer que pueden utilizar o pueden hacerlo ustedes manualmente. Después tenemos la opción de bordes. Fíjense, voy a seleccionar toda la tabla y voy a ir al menú de bordes. Pueden elegir todos los bordes, activar todos los bordes y al costado pueden elegir qué estilo de borde. Por ejemplo, si queremos doble línea, si queremos que ese borde tenga algún color, voy a aplicar para que ustedes vayan viendo. Bien, ahí ustedes tienen entonces configuradas las cuestiones básicas del menú tabla. Si quieren trabajar algunas otras opciones, pueden hacerlo desde el menú tabla, ¿sí? Fíjense en que tienen acá las opciones insertar, eliminar, seleccionar. Pueden trabajar con el tamaño de las filas y de las columnas, ¿sí? Si yo elijo la opción anchura óptima de columnas, tendría que tener seleccionada toda mi tabla. Puedo elegir ajustar el ancho de las columnas al contenido que yo tengo. Bien. Y fíjense en que las otras opciones que les aparecen también, combinar celdas, dividir celdas, todos los botoncitos que ustedes tienen acá abajo también los tienen desde el menú de tabla. Bien, desde cualquiera de los dos lugares ustedes pueden trabajar el contenido de la tabla. Espero que esto les haya servido.